Hola, soy la seño Elizabeth Luis y esta semana vamos a estar viendo el relato mitológico, así como el tiempo y modo de los verbos. En la tarea de esta semana, lo primero que tenés que hacer es leer con atención el siguiente mito griego. Es el mito de Dafne y Apolo. Es una historia de amor e interviene un personaje muy conocido para muchos, así que léela con mucha atención porque es muy interesante y estoy segura de que te va a gustar. Aquí te agregué algunas imágenes para que pudieras estar comprendiendo mejor este texto. Recordemos que es un mito griego, nosotros con la señorita Laura estamos viendo la cultura griega, ¿sí? Y los mitos son un ingrediente importante dentro de esta cultura. En el punto número 2, lo que tenés que hacer es indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si leíste con atención el mito, seguramente este ejercicio va a ser muy fácil. En el ejercicio número 3, lo que tenés que hacer es unir con flechas al personaje con las justificaciones que te parezcan más adecuadas. En este caso dice que Dafne es valiente porque y te da determinadas opciones. Lo que tenés que hacer es con una flecha decir cuál es la opción correcta, la A, la B o la C. En el punto número 4, lo que tenés que hacer es responder las siguientes preguntas. Son preguntas que te van a llevar a reflexionar sobre qué es un mito, ¿sí? Para poder conceptualizarlo. Por ejemplo, te pregunta cuáles son los personajes de este mito, si son seres humanos o dioses, si la historia sucede en un lugar o en un tiempo preciso, si tenés alguna forma de conocer ese lugar y ese tiempo preciso o no, o tal vez la historia no te lo presenta. Con todo esto vas a poder reflexionar sobre qué es un mito. Para recordar, te decimos entonces que los mitos son narraciones muy antiguas, protagonizadas por lo general por personajes divinos y heroicos. En distintas épocas y regiones del mundo, los seres humanos intentaron explicar los orígenes de todas las cosas. Y para hacerlo, imaginaron historias que también les enseñaban a las personas cómo debía ser su conducta. Por todo esto, los mitos forman parte de las creencias religiosas de los pueblos. En este caso, es un mito griego y forma parte de las creencias religiosas de la cultura griega. En base al mito de Dafne y Apolo, entonces vamos a analizar las características de los verbos como son su tiempo y su modo. Ya habíamos visto otras características de los verbos la clase pasada, que las vamos a estar repasando también esta clase, pero en esta clase nos vamos a enfocar en el tiempo y en el modo. Entonces, para recordar, sabemos que los verbos son palabras que indican acciones, estados o procesos. Ya no solo decimos un verbo es una acción, sino que decimos que un verbo puede indicar una acción, un estado o un proceso. Y que tienen distintos aspectos. Uno de esos aspectos es la persona, el número, el tiempo y el modo. ¿Sí? Son 4 aspectos de los verbos que vamos a estar analizando. Seguimos entonces y recordamos que persona y número, que fue uno de los temas que dimos la semana pasada, es una característica de las formas personales del verbo, ¿sí? No del verbo en infinitivo, pero sí del verbo cuando lo conjugamos. Y recordamos que cuando vamos a conjugar el verbo, que tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tenemos algunas personas que pertenecen al singular y otras personas que pertenecen al plural. El yo es la primera persona del singular. Tú, usted o vos, como decimos aquí en Argentina, es la segunda persona del singular. Él o ella es la tercera persona del singular. Cuando hablamos de las personas del plural, sabemos que nosotros es la primera persona del plural, vosotros o ustedes es la segunda persona del plural y ellos o ellas es la tercera persona del plural. Entonces allí vimos estos aspectos tan importantes para tener en cuenta, sin lo cual
no podríamos conjugar el verbo de manera correcta. ¿Qué es conjugar? Es ensamblar o hacer que el verbo tenga una correspondencia, ¿sí? En esta clase lo que vamos a ver es el tiempo y el modo. Es un tema un poquito complejo, pero no te asustes porque lo vamos a tratar de hacer lo más fácil posible para que lo puedas entender. Todos estos temas son súper importantes porque te van a ayudar a hablar correctamente. Imagínate que vos vas a pasar ahora a la secundaria. Ya no podés hablar más como un niño de primaria. Tenés que empezar a hablar con propiedad. Para eso es importante que aprendamos los tiempos y los modos y a conjugar bien los verbos, ¿sí? Ya sea de manera escrita o de manera oral, esta es una competencia muy importante, es un ingrediente muy importante que vos tenés que tener para dejar de ser niño y comenzar a ser adolescente y luego adulto, ¿sí? Estás en esta carrera de tu formación y es importante que le des bolilla a estos temas porque van a hacer que el día de mañana puedas tener un buen trabajo o que en una entrevista laboral a lo mejor digan, no, esta persona no se sabe expresar, esta persona no tiene las características que estamos buscando. Acordate que como hablamos, pensamos, así que todo lo que vos decís de alguna manera está reflejando tu pensamiento. Por eso, si aprendés a hablar con propiedad, significa que tenés un pensamiento bien estructurado, que podés conjugar palabras y que sabés realizar estas acciones tan importantes como es hablar y escribir de una manera correcta. Vamos a ver entonces el tiempo y el modo. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción. El tiempo entonces nos indica si esa acción es en pasado, que ahora lo vamos a empezar a llamar pretérito, si esa acción es en presente o si esa acción se desarrolla en el futuro. Entonces, el tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y si es pasado o pretérito, presente o futuro. En cambio, el modo nos indica la actitud que tiene ese hablante. El modo puede ser de tres maneras. Puede ser un modo indicativo, puede ser un modo subjuntivo o puede ser un modo imperativo. En esta clase vamos a estar viendo algunos tiempos del modo indicativo. Y en otras clases vamos a ver los modos subjuntivos e imperativos. De todas maneras, hoy te voy a dar como un pantallazo globalizador de todo para que sepas de qué se trata cada uno. Pero tranquilo, tranquila, que vamos a dar esto de a poquito para que vos lo puedas entender. En el modo indicativo, el que habla se refiere a la acción como real. Por ejemplo, y te puse algunos ejemplos relacionados con la historia, no son frases que estén en la historia, pero son ejemplos que muestran este modo indicativo. Por ejemplo, Apolo descubrió a Cupido entre los árboles. Esto se refiere a una acción que el hablante o el que cuenta la historia la da como real, como certera, está indicando que eso sucedió. Este verbo descubrió, que después lo vamos a ver, está en un pretérito perfecto simple. Recordamos que pretérito significa pasado, ¿sí? Está en pasado, descubrió. Es una acción que ya sucedió. Vamos a ir un poquito más, vamos a sacar estas marcas para poder avanzar y vamos a ver otros ejemplos del modo indicativo. Un ejemplo en presente y un ejemplo en futuro. En un ejemplo en presente, por ejemplo, puede ser este, que yo te redacté acá. Dice, las flechas de Cupido enamoran a las personas. ¿Cuándo las enamoran? Según cómo está conjugado este verbo, las enamoran ahora. Enamoran es un verbo que está conjugado en presente. Ahora vamos al modo subjuntivo. El modo subjuntivo implica o indica deseo, duda o posibilidad. Entonces, por ejemplo, si Dafne no se hubiera convertido, ¿sí?, en árbol, vamos a ver eso que es un pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. No nos enmarañemos en este momento con el modo subjuntivo ni con el pluscuamperfecto. Yo después te lo voy a explicar. Es muy sencillo. En realidad tiene un nombre así como muy extravagante, pero es fácil porque son verbos que usamos, son conjugaciones que usamos, ¿sí?
Esto es el modo subjuntivo, que yo ya te lo menciono, pero no lo vamos a dar esta clase, sino que probablemente lo demos la próxima. En el modo imperativo, el que habla da una orden afirmativa. Por ejemplo, vení, Dafne. O por ejemplo, Cupido, deja de jugar con mis flechas. El verbo venir, ahí está conjugado en un modo imperativo. Vení, dejá de, implica una orden. Es súper fácil el imperativo. Pero bueno, el que más usamos en realidad es el modo indicativo. Entonces vamos a centrarnos en esta clase en ese modo indicativo. Fíjense que el mito de Dafne y Apolo es una historia de amor no correspondido. Ya te estoy anticipando, si no lo leíste, te estoy anticipando de qué se trata, y si ya lo leíste y estás escuchando este video después, sabrás que es así, es una historia de amor no correspondido. Pero veamos la conjugación del verbo amar, porque como es una historia de amor, este verbo es justo para dar, digamos, la conjugación de este verbo se relaciona perfecto con el mito y con la historia de Dafne y Apolo. El verbo amar, modo indicativo, se conjuga de esta manera. En esta clase entonces, como te dije, vamos a ver el presente y el pasado o pretérito del modo indicativo, y después vamos a ver el futuro y el condicional, ¿sí? Lo vamos a dejar para la clase que viene para poder enfocarnos entonces en el presente y el pasado o pretérito. Como te dije, ahora pasado lo empezamos a mencionar como pretérito, porque así se llama en castellano el tiempo pasado. No se llama más pasado, se llama pretérito. Entonces, vamos a ver un poquito la conjugación de los verbos. Nosotros tenemos entonces que el modo indicativo, como les dije antes, es aquel en el que se expresa con certeza que determinada persona realiza o realizará determinada acción. Por ejemplo, yo estudiaba, él corre, nosotros saldremos. Decimos que se expresa con certeza porque se trata de asegurar que las personas realizan las acciones y no que dichas acciones serán posiblemente realizadas. Nosotros estamos indicando que dicha acción se realiza. En el modo indicativo existen 4 tiempos, como te dije. Existe el presente, el pasado pretérito, el futuro y el condicional. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en el presente y en el pasado. El más conocido de todos, entonces, ¿cuál es? El presente, ¿sí? Es el que conjugamos siempre. Por lo general conjugamos o aprendemos a conjugar en presente del modo indicativo, ¿sí? Entonces, este tiempo indica que la acción se realiza en el mismo momento en el que se expresa. Por ejemplo, yo estudio, él corre, ellas salen. ¿Cuándo? Ahora, ¿sí? Entonces el tiempo presente indica que la acción se realiza en el momento en el que se expresa la frase o la oración. Otro tiempo en el que se puede realizar la acción es el pasado o pretérito. Para expresar que la acción se realizó en el pasado existen 5 maneras y te las voy a mostrar ahora. Tenemos el pretérito imperfecto, tenemos el pretérito perfecto simple, tenemos el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Que lo tenemos en el modo indicativo y en el modo subjuntivo, pero bueno, ahora estamos viendo el modo indicativo, y tenemos el pretérito anterior que no es tan usado últimamente, pero es importante que lo conozcas, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el pretérito perfecto simple. Mirá, vamos a encerrar en rojo para que lo puedas ver. Para que voy a bajar un poquito más. Ahí está, para que también veamos el imperfecto. Pero ahora vamos a hablar de del pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple indica que la acción se realizó ¿cuándo? En el pasado, pero en un momento determinado del tiempo, que tiene un límite claro. Por ejemplo, yo estudié durante 2 horas, o nosotros salimos ¿cuándo? Ayer. O por ejemplo, el coronavirus apareció hace 10 meses. Entonces, el pretérito perfecto simple indica una acción que es realizada en el pasado, pero que tiene un límite claro de tiempo. Ahora, otra forma de expresar una acción realizada en el pasado es a través del pretérito imperfecto. Te lo voy a marcar acá, así lo ves. ¿Sí?
Fíjate que no dice yo amé, tú amaste, él amó. Dice yo amaba, tú amabas, él amaba. ¿Y cuál es la diferencia? El pretérito imperfecto también se refiere al pasado, pero en este caso la acción se realizó en un tiempo no determinado en forma exacta. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el pretérito perfecto simple sí tiene, digamos, la acción se realizó en un momento determinado de tiempo en el pasado? Y en este caso no hay una determinación de tiempo exacta. Por ejemplo, puedes decir cuando eras chico, vos corrías a saludarme o antes ellos salían tarde del colegio, pero no hay una determinación de tiempo específica. Por eso son distintos. Yo amaba cuando Daphne vivía. Ya no amo más. Ponele que diga nuestro personaje Apolo, ¿sí? Nosotros amábamos a nuestro perro Caniche hasta que partió. Vamos a ver ahora el pretérito perfecto compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque está formado por dos partes, fíjate. He amado. Has amado. Está formado entonces por el verbo haber más el participio del verbo. El verbo indica necesariamente que existe una relación o conexión entre una acción pasada y una situación presente. Por ejemplo, he comido manzanas. Y en ningún momento te dice que esa situación terminó. He comido manzanas y las sigo comiendo. Los ladrones han entrado en casa. O sea, la acción se produjo en el pasado, pero podés estarlo emitiendo a esa oración en el momento en que los ladrones están, y se lo decía a tu hermana, los ladrones han entrado en casa. A lo mejor los ladrones están adentro y vos le estás avisando a alguien para que llamen a la policía. O por ejemplo, él ha estado en el cine. Y podés decir, él ha estado en el cine desde las 3 de la tarde y todavía sigue en el cine. Es decir, este tiempo implica una conexión o relación entre una acción pasada y una acción presente o una situación presente. Después tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Y me acuerdo que cuando yo era chica nos llamaba mucho la atención porque nadie dice pluscuamperfecto. Pero bueno, hay un verbo que se llama así, este caso en el modo indicativo. Y el pretérito pluscuamperfecto sirve para hablar de dos acciones del pasado que están relacionadas entre ellas, pero son independientes porque se dan en momentos diferentes. Entonces, es como un tiempo del pasado para hablar en pasado. Y ahora te lo explico con ejemplos que seguro lo vas a entender. Por ejemplo, él estaba enojado porque había perdido la cartera. El primer hecho en pasado es había perdido la cartera. Y el segundo hecho en pasado es estaba enojado. Entonces, son dos hechos en pasado que se relacionan entre ellos. Él estaba enojado porque había perdido la cartera. Y el último tiempo es el pretérito anterior. El pretérito anterior no está muy en uso, ¿sí? Pero es importante que lo conozcas. Te doy algunos ejemplos para que sepas cuál es su uso. Cuando hubo terminado de hablar, se fue. Yo te hice también un ejemplo con nuestra historia de Cupido y de Dafne y Apolo, y dice, cuando Cupido hubo disparado la flecha, se retiró del lugar. Como te dije, no se usa mucho, pero es importante que conozcas su uso para que puedas identificarlo y también puedas usarlo, porque el idioma castellano es muy rico y muy amplio. Y es súper importante que puedas usarlo en toda su expresión. En el ejercicio número 6, lo que tenés que hacer es marcar en el texto todos los verbos que encuentres, en cualquier tiempo o en cualquier modo que estén, ¿sí? Entonces, marca en el texto todos los verbos que encuentres. En el ejercicio 7, lo que tenés que hacer es copiar en tu carpeta un cuadro igual al que está acá y ubicar los verbos en pasado, pretérito o presente. Acordate que pasado y pretérito es lo mismo, o sea, solamente te voy a pedir que los ubiques en pasado, que es lo mismo que decir pretérito, y en presente. No te voy a pedir por ahora que digas si es pluscuamperfecto, si es pretérito anterior, si es un pretérito imperfecto, ¿sí? Solamente que los ubiques en pasado y en presente. Y en el ejercicio número 8, lo que vas a tener que hacer es elegir 4 verbos y en base a los tiempos y modos que estuvimos viendo, redactar 4 oraciones en modo indicativo.
Una en presente, que es la más fácil. Y 3 en pasado o pretérito, ¿sí? Entonces, lo que te voy a pedir es que uses formas distintas del pretérito, ¿sí? Que no vale repetir, no hagas todas en pretérito perfecto simple, ¿sí? Trata de usar 3 formas distintas de las que estuvimos viendo. ¿De dónde tenés que sacar los verbos? De acá, ¿sí? Si no encontrás ningún verbo que esté en una forma distinta de pretérito, vos lo podés cambiar. Por ejemplo, si encontrás el verbo disparó, podés usar y decir ha disparado. Y ahí lo convertís en un pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Entonces, lo que tenés que usar es algún verbo en pasado y verbos en presente y realizar este ejercicio usando 4 verbos distintos y vas a tener que redactar una oración en presente y 3 oraciones en pretérito que tengan distintas formas del pretérito. Cualquier duda, consultame que estoy para ayudarte. Tenés mi teléfono, yo no tengo problema en responder todas tus preguntas y la idea es que aprendamos juntos, ¿sí? Así que bueno, espero tus producciones, te mando un beso enorme y nos estamos viendo.